El mundo está en constante cambio. Las decisiones económicas que se toman a nivel global impactan nuestra vida diaria de formas que, a veces, ni imaginamos. ¿Cómo funcionan los mercados? ¿Qué factores influyen en el crecimiento económico? ¿Por qué las crisis afectan a todos? Hoy exploraremos juntos estos temas fundamentales a través de este video educativo, elaborado por estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pertenecientes a la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Bajo la guía del profesor Caleb Gutiérrez Moreno, hemos recopilado y estructurado los conceptos clave del primer parcial de macroeconomía. Detrás de esta producción hay un equipo comprometido, apasionado por el conocimiento y listo para compartirlo contigo. 1. Gabriel Enrique Peralta Álvarez. 2. Areli del Carmen Rodríguez. May. 3. José Miguel Ángel Córdoba. 4. Tania García Rivera. 5. María Asunción de la Cruz Montejo. 6. Jair Alejandro Ábalos. 7. Akemi de Los Ángeles Campos. 8. Priscila Luna Magali. Acompáñanos en este recorrido donde la teoría cobra vida y los conceptos se transforman en herramientas para comprender el mundo. Sin más preámbulo, comencemos. Bienvenidos a este video donde haremos un recorrido por todo lo que aprendimos en este primer parcial de macroeconomía. Ha sido una experiencia llena de conocimientos, exposiciones y actividades que nos ayudaron a entender mejor cómo funciona la economía a gran escala. Así que sin más preámbulos, comencemos. En la unidad número 1, Introducción al estudio de la economía y la macroeconomía, exploramos lo más esencial, que es la economía, sus factores de producción, los problemas económicos fundamentales y la diferencia entre micro y macroeconomía. También conocimos la evolución de la teoría keynesiana, clave para entender el nacimiento de la macroeconomía. Aquí mi equipo, el equipo número 1, tuvo el honor de exponer estos temas, explicando de manera más clara su importancia y cómo se relaciona con nuestra vida diaria. Además, como parte de nuestro aprendizaje, realizamos un mapa de telarañas donde organizamos las ideas principales de forma visual y estructurada. En la unidad número 2, una visión global de la macroeconomía, explicamos un panorama más amplio, viendo cómo la macroeconomía se diferencia de la microeconomía, sus objetivos y los instrumentos que se utilizan para regular la economía. También exploramos el modelo de la oferta y la demanda agregada, clave para analizar el comportamiento económico de un país. El equipo 2 se encargó de explicar estos conceptos en su exposición y para fomentar nuestro aprendizaje realizamos un mapa mental que nos permitió visualizar de manera más sencilla y efectiva los puntos más importantes. En la unidad número 3, la medición del Producto Interno Bruto, nos adentramos en un tema fundamental. Aprendimos cómo se mide, los diferentes métodos de cálculo y su relevancia para evaluar el crecimiento económico. El equipo 3 nos presentó estos temas en su exposición y como parte de la actividad realizamos un mapa de nubes que nos ayudó a representar la forma creativa, la información clave del Producto Interno Bruto. Ahora, en cuanto a la retroalimentación y cierre del primer parcial, se cerró con broche de oro. El equipo 4 nos presentó un resumen de todo lo que vimos en este primer parcial, ayudándonos a reforzar los conceptos más importantes. También realizamos una actividad práctica que nos permitió aplicar lo aprendido en una forma más dinámica. Bienvenidos a este viaje a través de los conceptos fundamentales de la economía que hemos explorado en nuestro primer parcial. En este video no solo repasaremos lo aprendido, sino que también desentrañaremos cómo estos principios se manifiestan en el mundo real, influyendo en nuestras decisiones diarias y en el panorama global. Nos embarcaremos en un recorrido que abarcará desde el cimiento de la economía hasta las complejidades de la macroeconomía, pasando por la medición del Producto Interno Bruto. Al final, realizaremos una síntesis que conectará todas las piezas de este rompecabezas económico. Así que no te quedes sin el conocimiento de saber cómo esto influye en nuestra vida diaria. El tema desarrollado por nuestro equipo en esta primera unidad fue Introducción al estudio de la economía y la macroeconomía. Por siguiente, hemos adjuntado una evidencia de trabajo en equipo. En esta primera unidad, nuestro equipo tuvo la responsabilidad de elaborar una presentación en la que participamos activamente tanto el equipo como el maestro y nuestros compañeros. En esta experiencia, llevada a cabo el 12 de febrero de 2025, nos permitió no solo compartir nuestro conocimiento sobre la economía, sino también fomentar un ambiente de colaboración y aprendizaje, a través de discusiones enriquecedoras y el intercambio de ideas. Conseguimos profundizar en los conceptos fundamentales y fortalecer nuestra comprensión de los temas tratados. Sin duda, fue una oportunidad valiosa para crecer juntos y aplicar lo aprendido en contexto real. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el precio de la gasolina cambia o cómo deciden las empresas qué producir? Hoy exploraremos la economía y cómo influye en nuestra vida diaria. La economía es una disciplina que explora las dinámicas complejas de cómo las sociedades utilizan recursos limitados para satisfacer sus necesidades y deseos. En un mundo donde los recursos son escasos y las demandas humanas son prácticamente infinitas, la economía se convierte en una herramienta fundamental para entender cómo se toman decisiones, cómo se organizan las actividades productivas y cómo se distribuyen los bienes y servicios. Desde sus inicios, la economía ha sido una ciencia social que busca explicar no solo el funcionamiento de los mercados, sino también el comportamiento humano y las interacciones sociales. En este sentido, la economía es mucho más que una simple recopilación de datos y estadísticas. Es una narrativa de la cuenta de la historia de cómo los individuos y las sociedades buscan maximizar su bienestar. A través de la economía podemos analizar cómo las decisiones de consumo, producción e inversión afectan a la calidad de vida de las personas y a la salud de las naciones. La economía se divide en dos ramas principales, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se centra en el estudio de los agentes económicos individuales, como consumidores, las empresas y trabajadores. Analiza cómo estos actores toman decisiones sobre la asignación de sus recursos y cómo interactúan en los mercados para determinar precios, ofertas y demanda. Por ejemplo, al observar cómo una empresa decide establecer el precio de un nuevo producto, podemos entender no solo su estrategia comercial, sino también cómo esa decisión afectará a los consumidores y a la competencia en el mercado.
Por otro lado, la macroeconomía aborda el panorama global de la economía. Se busca de fenómenos agregados como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las políticas fiscales y monetarias. A través de la macroeconomía es posible entender las fuerzas que impulsa el ciclo económico y cómo las decisiones de política económica pueden influir en la estabilidad y en el crecimiento de una nación. Esta rama de la economía nos ayuda a analizar cómo eventos actuales, como crisis financieras o recesiones, pueden tener efectos en cadenas que impactan la vida cotidiana de las personas. Como mencionó mi compañera antes, la economía se trata de cómo gestionamos los recursos para satisfacer nuestras necesidades. Y para entender cómo funciona todo esto, tenemos que conocer los factores de producción. En este apartado hablaremos de los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Pues son los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque con cualquier producto o servicio que consumimos no aparece de la nada. Para crear cualquier cosa como una camiseta, un celular o incluso una comida, se necesitan estos recursos para transformarlos en algo útil. Es que sin estos factores no podremos producir nada. Así que los factores de producción son esenciales porque son la base para crear riqueza y satisfacer nuestras necesidades. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que podamos comprar un celular, una pizza o incluso ir al cine? ¿De dónde salen todas las cosas que usamos cada día? No aparecen de la nada, hay un proceso detrás y todo comienza con los factores de producción. Sin ellos no tendremos ropa, ni comida, ni tecnología y ni siquiera este video existiría. Así que vamos a ver qué son y cómo los encontramos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son los factores de producción? Estamos con tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Tierra, más que solo un suelo. Cuando escuchamos por tierra, se nos viene a la cabeza de que es un campo de cultivo o terreno, pero en economía va mucho más allá de eso. Son todos los recursos naturales que utilizamos para producir cosas, como por ejemplo, cuando piensas en el agua, es o con la que hacen las bebidas, el algodón es con el que fabrican tu ropa, o incluso el litio que se usa para las baterías de tu celular. Sin estos recursos no tendríamos nada. Un ejemplo sería, si te gusta el chocolate, su producción comienza con granos de cacao, que son un recurso natural, y sin la tierra, pues no habría, sin tierra, pues no hay cacao, y sin cacao, pues no hay chocolate. Como segundo factor tenemos el trabajo. Ahora que tenemos los recursos naturales, pues alguien tiene que transformarlos en productos. Aquí es donde entra el trabajo, o sea, las personas que aportan su esfuerzo físico o mental para producir los bienes y servicios. Como por ejemplo, si compras una pizza antes de que llegue a tu casa, hubo todo un equipo detrás, agricultores que cultivaron el trigo para la harina, y los trabajadores en la fábrica que procesaron el queso, y el pizzero pues, que lo cocinó, y un repartidor que lo llevó hasta tu puerta. Todo eso es trabajo, es un esfuerzo humano. Y no solo hablamos de trabajo físico, también hay trabajos intelectuales, como el de los programadores que crean aplicaciones, o los maestros que enseñan en las escuelas. Sin trabajo humano la producción pues no avanza. El tercer factor es el capital. ¿Cómo pasamos de los ingredientes de la pizza a una pizza lista para comer? Aquí entra el capital, que son todos aquellos bienes que nos ayudan a producir otros bienes. Hablamos de maquinaria, fábricas, tecnologías y hasta dinero para financiar todo el proceso. Como por ejemplo, si quieres hacer un emprendimiento de camisetas personalizadas, pues necesitas materiales como las telas, personas que las diseñen o cosas que sean como para diseñar las ropas. Pero también necesitas máquinas de impresión, computadoras y una tienda en línea. Eso es capital. Y no olvidemos que sin inversión de capital, muchas ideas se quedarían en el aire. ¿Te imaginas una fábrica de autos sin máquinas o sin financiamiento para producirlos? No funcionaría. Ahora llegamos al cuarto factor de producción, que es la capacidad empresarial, o bien la iniciativa empresarial, que es la que le da el sabor al asunto, pues son esas mentes creativas que combinan todo lo anterior para crear algo nuevo. Piensa en una aplicación favorita o en una tienda nueva que abrió por donde vives. Eso no sucede por casualidad. Alguien pensó, ¿qué tal si combino todo esto y hago algo que a la gente le encante? Es como cuando tienes una idea de negocio, como por ejemplo vender brownies, pero no sabes por dónde empezar, así que tienes que pensar en cómo producirlos, dónde venderlos o qué ingredientes usar. Eso es iniciativa empresarial. Ahora bien, los 4 factores de producción están en todas partes, desde cuando compras un café en la mañana hasta cuando usas tu celular para ver videos. Todo lo que consumimos es el resultado pues, de los recursos naturales, como el trabajo humano, las herramientas o alguien con una idea brillante para hacer que todo funcione. Así que la próxima vez que disfrutes tu pizza o uses tu celular, recuerda que todo tiene un proceso. Los 3 problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? Toda sociedad debe decidir qué bienes producir y en qué cantidades. No se puede producir todos los bienes que la gente quiere, entonces se tiene que elegir cuáles son las más necesarias o valiosos para la sociedad en un momento determinado. Como por ejemplo en una tienda que solo tiene un número limitado de teléfonos en existencia, pero muchas personas quieren comprarlos. La tienda tiene que decidir si produce más teléfonos o pues si alguna vez produce otro tipo de productos, como computadoras o accesorios. De alguna forma en todos los aspectos de la economía siempre hay una elección de qué es lo más importante de producir. El segundo es cómo producir. Debe decidir qué tecnología emplear en la producción de los bienes. Aquí esto pues tiene que decidir cómo se van a utilizar los recursos disponibles para producir los bienes y servicios. Pues esto implica elegir la tecnología, la mano de obra u otros métodos de producción. Los 3 problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? Toda sociedad debe decidir qué. Retomando lo que hemos visto anteriormente, continuaremos con el tema 1.3, que es la economía como ciencia. Retomando lo que hemos visto anteriormente, continuaremos con el tema 1.3, que es la economía como ciencia. Retomando lo que hemos visto. La economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que no siempre es posible poder obtener todo lo que se requiere o todo lo que se necesita debido a la falta de ingresos, que en algunas ocasiones no es posible obtener para ciertos grupos sociales y no puedan cubrir sus necesidades, las cuales les permite a las personas vivir de manera individual en una sociedad y no morir por no poder satisfacer o obtener lo que ellos requieren. Continuaremos con el punto 1.4, que es el método de estudio de la economía.
Continuaremos con el punto 1.4, que es el método de estudio de la economía. Continuaremos con el punto 1.4, que es el método de estudio de la economía. Continuaremos con el punto 1.4, que es el método de estudio de la economía. Continuaremos con el punto 1.4. El método de estudio de la economía se basa en la observación y en la medición del fenómeno que queremos estudiar, basándonos, por ejemplo, si se tiene que evaluar o analizar una deuda pública, de igual manera siguiendo una delimitación del objeto de estudio, que en esta se puede definir qué se va a analizar, por ejemplo, si puede ser una deuda externa o una deuda interna, de igual manera siguiendo una hipótesis que tiene que ser formulada. Esto es una explicación tentativa del fenómeno que estamos analizando, de igual manera comprobando la hipótesis que acabamos de hacer o de realizar mediante datos, encuestas o estadísticas que podemos aplicar para poder llegar a la conclusión y comprobar la hipótesis que formulamos anteriormente. De igual manera podemos analizar y realizar un diagnóstico para poder entender el problema y proponer soluciones debido a los datos que ya obtenimos. Ahora pasamos a la relación entre la economía y otras disciplinas. La economía está relacionada con otras ciencias sociales como lo es la sociología, la antropología y la política, al igual que las matemáticas y la estadística, así también como las ciencias naturales, tal es el caso de la biología. Un instrumento muy importante para el análisis económico es la estadística. ¿Por qué? Porque sirve para estudiar el desarrollo económico en un país, ya que es necesario conocer las cifras correspondientes del Producto Interno Bruto, como el desempleo, la inflación, la tasa de crecimiento de la población, distribución del ingreso y entre otros. Diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se enfoca en el estudio del comportamiento de los sectores económicos individuales, como los consumidores y las empresas. La macroeconomía se enfoca en el estudio de la economía como un todo. Es la rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, incluyendo indicadores como el PIB, el desempleo, la inflación y las políticas económicas que afectan a la economía en su totalidad. La microeconomía lo que busca es entender cómo las personas y las empresas toman las decisiones económicas, cómo interactúan en los mercados y así se puedan determinar lo que son los precios y las cantidades de bienes y servicios. La macroeconomía busca comprender cómo funcionan las economías en su conjunto para identificar las causas de los problemas económicos como la inflación o el desempleo y así se puedan desarrollar políticas económicas para mejorar el desempeño económico. Economía positiva. La economía positiva se ocupa de las explicaciones objetivas o científicas del funcionamiento de un sistema económico. En este caso se analiza lo que es. El análisis positivo hace juicio del tipo sí, entonces, que pueden ser demostrados o rechazados por los hechos. Precisamente el objetivo de la ciencia económica es descubrir afirmaciones positivas. Por ejemplo, si se incrementan las exportaciones de un país, entonces su economía crecerá. Para aceptar o rechazar esta aseveración es necesario observar si hay evidencias de que las economías que aumentan sus ventas de bienes y servicios al exterior registran crecimiento. La economía normativa se refiere a lo que debe ser y lo que debería ser en el análisis normativo, y se usa para evaluar qué tan deseable es una alternativa por medio de juicios de valor acerca de lo que es o no conveniente. Estas afirmaciones dependen de puntos de vista y no se pueden someter a prueba, como por ejemplo, el gobierno debe destinar recursos para apoyar a los adultos mayores o que cada familia debe recibir cierto nivel mínimo de ingresos. La reforma hacendaria nos da un ejemplo de esta distinción. El gobierno necesita recaudar más impuestos. Es una afirmación positiva. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos en función de su capacidad de pago. Esta es una afirmación normativa. Veremos lo que es el tema 1.8, la creación de la teoría keynesiana, creación de la macroeconomía. El keynesianismo es la teoría económica que fomenta la intervención del Estado a través de la política económica para estimular la demanda y fomentar el consumo. El keynesianismo surgió en Occidente a finales del siglo XIX, con el objetivo de estimular la demanda para salir de crisis. Esta teoría plantea que para superar una crisis económica es necesario abordar los problemas de la demanda a través de la intervención estatal. La teoría fue planteada por John Maynard Keynes en su obra Teoría General del Empleo, el interés, el dinero, publicada en 1936. Características. Algunas de las características de esta teoría es que sostiene que la política económica es la principal herramienta para sacar a un país de una crisis. Al igual propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda, ya que el Estado es el encargado de intervenir recursos a las empresas. La utilización de la política fiscal como regulador considera que el principal peligro para la economía es el desempleo. Está opuesta a la economía liberal y tiene su base en la intervención del Estado como un agente económico. Ahora veremos la unidad número 2, una visión global, la macroeconomía. Sabemos que la economía no solo se trata de números, sino de cómo un país crece, se adapta y enfrenta crisis. La macroeconomía nos ayuda a entender los grandes cambios en producción, empleo e inflación. ¿Cómo nos afecta? Descubrámoslo. La economía se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Ambas estudian el comportamiento económico, pero desde perspectivas distintas. Microeconomía, el estudio a pequeña escala. La microeconomía se centra en el comportamiento de individuos y empresas en mercados específicos, analizando cómo toman decisiones sobre precios, oferta y demanda. Se enfoca en la interacción entre consumidores y productores, estudiando cómo asignan sus recursos para maximizar beneficios. Algunos ejemplos de la microeconomía son: un consumidor decide si compra un iPhone o un Samsung según su precio y características. Un restaurante establece el precio de sus platillos para cubrir costos y obtener ganancias. Una tienda de ropa decide aumentar el precio de ciertos productos debido a un incremento en la demanda. Entonces, en la microeconomía, los factores de producción pueden moverse entre distintos sectores económicos, permitiendo ajustes en la oferta y la demanda. Por otro lado, la macroeconomía es el estudio a gran escala. La macroeconomía analiza la economía en su conjunto, considerando variables agregadas como el Producto Interno Bruto, el empleo, la inflación y el comercio internacional. Se basa en modelos simplificados para explicar el comportamiento económico y prever su evolución.
Algunos ejemplos de la macroeconomía es cuando los precios suben en todo el país, que es cuando se produce una inflación, o cuando ocurre un aumento en el desempleo, reflejando problemas en la economía nacional, o incluso cuando el gobierno reduce impuestos para fomentar el consumo y estimular la economía. A todo esto, la diferencia de la macroeconomía estudia la economía como un todo, sin analizar sectores individuales y sin considerar la movilidad de los recursos entre ellos. La economía se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Ambas estudian el comportamiento económico, pero desde perspectivas distintas. Microeconomía, el estudio a pequeña escala. La microeconomía se centra en el comportamiento de individuos y empresas en mercados específicos, analizando cómo toman decisiones sobre precios, oferta y demanda. Se enfoca en la interacción entre consumidores y productores, estudiando cómo asignan sus recursos para maximizar beneficios. Algunos ejemplos de la microeconomía son: un consumidor decide si compra un iPhone o un Samsung según su precio y características. Un restaurante establece el precio de sus platillos para cubrir costos y obtener ganancias. Una tienda de ropa decide aumentar el precio de ciertos productos debido a un incremento en la demanda. Entonces, en la microeconomía, los factores de año con año suceden cosas o siguen sucediendo cosas muy interesantes, desde el precio de una simple hamburguesa hasta el nivel de empleo en todo México. La economía está en todas partes. Para entenderla mejor, hablemos de dos conceptos claves: microeconomía y macroeconomía, que son como dos caras de la misma moneda. Primero, la microeconomía. Imaginen que tenemos una lupa. Este enfoque nos ayuda a ver cómo actúan las personas y los negocios en mercados específicos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una hamburguesa en su restaurante favorito? ¿Cuánto ganan los empleados en una empresa? La microeconomía estudia la oferta y la demanda, es decir, cómo los precios suben o bajan según la disponibilidad de los productos. Si hay muchas hamburguesas, su precio baja. Si hay pocas, sube. Por otro lado, la macroeconomía no usa una lupa, sino un mapa gigante de todo México. En lugar de enfocarse en casos individuales, analiza el panorama completo. ¿Cuántas personas tienen empleo? ¿Cómo cuesta la producción del país y qué pasa con la inflación? La macroeconomía utiliza modelos simplificados, como un mapa de la ciudad, para poder predecir tendencias y ayudar al gobierno a tomar decisiones. Aunque parecen conceptos distintos, están totalmente conectados. Si muchas empresas suben el precio de las hamburguesas, esto puede generar inflación. Y si demasiadas personas pierden su empleo, la economía en general se desacelera. Así que, la próxima vez que estés disfrutando de una simple hamburguesa, recuerda, detrás de cada decisión individual hay un impacto en la economía en su conjunto. Micro o macro, todo importa. Imaginemos la economía como una pizza gigante. Todos quieren una rebanada. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que haya suficiente para todos? Aquí es donde entra la macroeconomía, que analiza la economía en su conjunto y busca alcanzar metas claves para el bienestar de un país. El crecimiento económico es como hacer la pizza más grande. A mayor producción, más empleo y más oportunidades. El empleo es fundamental, porque cuando la gente tiene trabajo, tiene ingresos para mejorar su calidad de vida. La estabilidad de precios es otro objetivo clave. Es como mantener el precio de la pizza estable para que la inflación no reduzca nuestro poder adquisitivo. Imaginen que van por unos tacos al pastor y de repente cuestan el doble. Eso es inflación descontrolada. Luego está el equilibrio en los pagos, que significa no depender demasiado de las importaciones ni acumular deudas en el extranjero. Es como comprar todos los ingredientes de la pizza con tarjeta de crédito y luego no poder pagarla. Por último, el controlar el déficit público garantiza que el gobierno administre bien sus recursos sin generar crisis económicas. Sería como gastar todo el dinero en fiestas y luego no tener para pagar la renta. A todo esto, todas estas metas están conectadas. Entenderlas nos ayuda a ver el panorama completo de la economía y a tomar mejores decisiones, tanto a nivel gubernamental como en nuestra vida diaria. Ahora, ¿para qué sirve la macroeconomía? Sabemos que la economía se mueve en ciclos económicos. Todos los países quieren conseguir crecimiento y estabilidad económica. La macroeconomía sirve para conocer cuál es el estado de la economía en cada momento y así poder tomar las medidas adecuadas para lograr los objetivos económicos de un país o una región. Los objetivos económicos principales son la estabilidad de precios, el crecimiento económico, el desempleo y el comercio exterior. Y para ello, la política económica es la herramienta utilizada para conseguirlos. ¿Qué estudia la macroeconomía? Para saber en qué momento se encuentra la economía, la macroeconomía estudia aspectos como la inflación, el aumento o disminución de desempleo, el crecimiento económico o las relaciones comerciales. Para ello, utiliza indicadores como el Producto Interno Bruto, el IPC, la tasa de desempleo o la balanza de pagos. Algunos de los ejemplos de la aplicación de la macroeconomía es, imaginemos que en el país A solo se consumen naranjas. El gobierno detecta que tras imprimir dinero para incrementar la liquidez, los precios de la naranja suben mucho, así que decide retirar parte del dinero en circulación para frenar la subida de los precios. Ahora, ¿para qué sirve la 2.3 Los instrumentos de la política macroeconómica. 2.3 Los instrumentos de la política macroeconómica. 2.3 Los instrumentos de la política macroeconómica son magnitudes macroeconómicas que pueden ser controladas directamente por un responsable de la política económica. Los instrumentos pueden dividirse en dos subconjuntos. Los instrumentos de la política macroeconómica son magnitudes macroeconómicas que pueden ser controladas directamente por un responsable de la política económica. Los instrumentos pueden dividirse en dos subconjuntos. Los instrumentos de la política macroeconómica son instrumentos de la política monetaria. Instrumento político fiscal. La política monetaria lleva a cabo el Banco Central de un país.
Por lo tanto, la política fiscal lleva a cabo los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno y se ocupa de la gestión del presupuesto de una nación. A continuación, le voy a presentar el siguiente tema, que es el 2.4, el modelo de la oferta y la demanda agregada. A continuación, le voy a presentar el siguiente tema, que es el 2.4, demanda agregada. Representa la cantidad total de bienes y servicios que los agentes económicos, consumidores, empresas, gobiernos y sectores externos están dispuestos a comprar a los diferentes niveles de precio. La oferta agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y a vender a diferentes niveles de precio. Demanda agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que los agentes económicos, consumidores, empresas, gobiernos y sectores externos están dispuestos a comprar a los diferentes niveles. Uno de los temas interesantes de esta unidad, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, PIB, es uno de los indicadores económicos más importantes y ampliamente utilizados para medir la salud y el rendimiento de la economía. En términos simples, el PIB representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico, generalmente un año o un trimestre. A medida que profundizamos en la comprensión del PIB, nos damos cuenta de que este indicador no solo refleja la actividad económica, sino que también proporciona una visión integral del bienestar de una nación y su capacidad para crecer y desarrollarse. Una de las razones por las que el PIB es un indicador tan relevante es que permite realizar comparaciones entre diferentes economías y a lo largo del tiempo. Al analizar el crecimiento del PIB de un país en particular, se puede evaluar su desempeño económico en relación con otras naciones y determinar si está en una trayectoria de expansión o contracción. Un aumento en el PIB suele ser interpretado como un signo de crecimiento económico, lo que puede llevar a una mayor inversión, generación de empleo y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Por el contrario, una disminución en el PIB puede señalar problemas económicos como recesiones o crisis financieras, que pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el PIB no es una medida perfecta del bienestar económico. Aunque puede proporcionar información valiosa sobre la actividad económica, no tiene en cuenta factores cruciales como la distribución del ingreso, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental o el trabajo no remunerado. El PIB se puede calcular mediante tres enfoques principales: el enfoque de producción, el enfoque de ingreso y el enfoque de gasto. El enfoque de producción suma el valor añadido en cada etapa de producción de bienes y servicios, lo que permite identificar cómo contribuyen diferentes sectores económicos al total. Por otro lado, el enfoque de ingreso se centra en la suma de los ingresos generados por la producción, incluyendo salarios, beneficios y alquileres. Finalmente, el enfoque de gasto se basa en la suma de todos los gastos en bienes y servicios finales realizados por los consumidores, empresas y el gobierno, así como las exportaciones netas. 3.2 el PIB por el método del gasto. 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 Los economistas utilizan diferentes métodos para medir el Producto Interno Bruto, el PIB, dentro de un país. El enfoque de este gasto es una de las metodologías utilizadas para medir el PIB de una nación. Este método tiene en cuenta las importaciones, exportaciones, inversiones, consumo y gastos públicos de un país. El valor total de la producción de bienes y servicios terminando durante un periodo de tiempo específico puede calcularse utilizando el enfoque de gastos, que tiene en cuenta los gastos tanto los de privado y público, sectores que se gastan dentro de las fronteras de una nación. Como último tema veremos lo que es la retroalimentación y aplicación práctica de la unidad 1 y unidad 2, por lo que veremos un poco de contexto de los temas y subtemas vistos en clases. Como primer tema en exposición vimos lo que es la economía. La economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es muy importante ya que se enfoca en la forma en la que las sociedades utilizan los recursos escasos para satisfacer las necesidades y deseos de sus miembros. También vimos lo que son los factores de la producción, que como tal mencionaron las exposiciones, que era tierra, trabajo, capital y emprendimiento. Estos cuatro factores son muy importantes ya que nos llevan a tener oportunidades y demanda y ofertas en cada empresa. Aquí voy a explicar cada elemento fundamental de la economía, lo que mencionaba anteriormente, que es tierra, que es trabajo, capital y emprendimiento. Como primero tenemos lo que es tierra. Este es uno de los recursos importantes de la naturaleza utilizado en la producción. El trabajo es la mano de obra utilizada en la producción. Capital son los bienes de capital utilizados en una producción dando capacidad. Y por último tenemos lo que es emprendimiento, que también se puede mencionar como tecnología. Es la capacidad de organizar y gestionar los factores de la producción. Estos principios son fundamentales en la microeconomía, dado que se basan en estudios históricos mediante los recursos que son limitados. La sociedad debe decidir cómo utilizarlos de la mejor manera y así se analizan mercados específicos, la formación de precios y la interacción entre consumidores y productores, considerando factores como la oferta y la demanda y la competencia. Algo muy importante que nos preguntamos es que buscamos en producir cuáles serían mis técnicas para quién le voy a producir. Los precios regulan la producción y la distribución. En comunidades tradicionales como los indígenas, estas decisiones suelen estar determinadas por la tradición y costumbre. De esto, la aplicación de la ciencia, la estadística y la matemática son especiales para medir algo importante que es el PIB, lo que es la inflación o la distribución de ingresos. También es importante la economía, que está interrelacionada con otras ciencias sociales. Aquí implica que son las alianzas con relaciones entre agentes económicos, entre recursos necesarios. En este se hace estudios en la realidad para que podría mejorarse. Un instrumento fundamental para el análisis económico en la estadística, por ejemplo, es el estudio del desarrollo económico en un país. Es necesario conocer las cifras correspondientes al Producto Interno Bruto, el desempleo, la inflación, tasa de crecimiento y el índice marginacional. En la segunda unidad nos habla de la visión global, lo que es la macroeconomía. Como ya hemos visto en las anteriores diapositivas, nuestros compañeros nos explican detalladamente acerca de la macroeconomía. Aquí está en contexto la macroeconomía.
estudia el comportamiento global de la economía de un país. También trata sobre la evolución del análisis económico, desde el estudio de agentes individuales hasta el estudio de la economía con su conjunto. Esas políticas que influyen en dicho comportamiento, el consumo y la inversión, los determinantes de las variaciones de los salarios y los precios, las políticas monetarias y fiscal, la cantidad de dinero y los tipos de intereses de una deuda pública. Una parte importante de la macroeconomía es que se denominan indicadores económicos a la medición estadística de fenómenos económicos, como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la demanda y la oferta agregada. Estos indicadores es uno de los más estudiados, en el que mide la producción de bienes y servicios, lo cual se hace ya sea utilizado en Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto Interno. Por otro lado, tenemos el instrumento tales como la política fiscal, que está para influir la demanda, así como ajustar la disposición de las empresas y el hogar, las tasas de intereses, la tasa de documentos, entre otros. También es importante agregar que la macroeconomía es una producción que se mide por la tasa de crecimiento, como lo mencionaba, y tiene como un objetivo para la política económica, que es lograr que la producción crezca por arriba del año anterior. Algo muy importante de la macroeconomía es cómo se puede realizar mediante acuerdos entre sindicatos y empresas o mediante controles directos de precios y salarios. Es importante señalar de la efectividad de estos instrumentos, que puede variar dependiendo de las condiciones económicas y políticas de cada país. Por otro lado, el modelo de oferta y demanda agregada es un instrumento clave para el análisis macroeconómico, que permite comprender la interacción entre la producción, los precios y las políticas económicas. Como tercera unidad tenemos lo que es medición al PIB, al ingreso disponible. El PIB es el Producto Interno Bruto, que se puede medir por el método de ingresos, sumando los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. El ingreso disponible es la suma de los ingresos primarios y secundarios y menos los impuestos. El ingreso disponible también queda después de deducir los impuestos y las transferencias del ingreso total. Es decir, que el ingreso de los hogares y las empresas tienen disponible para gastar o ahorrar. También el Producto Interno Bruto trimestral por el método del ingreso ofrece en el corto plazo una visión oportuna, completa y coherente de la evolución del pago a los factores de producción. Es muy importante también conocer lo que son los objetivos. Como primero tenemos lo que es conocer el nivel de actividades económicas. Aquí el PIB, el ingreso disponible, nos permite conocer el nivel de actividades económicas de un país, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen y consumen. Otro objetivo muy importante del PIB es evaluar el crecimiento económico. Al comparar el PIB al ingreso disponible de diferentes periodos, podemos evaluar lo que es el crecimiento económico de un país. Como conclusión tenemos de las tres unidades, la economía aplica para el uso diario de nuestro país, incluso para saber la inflación, cómo se comporta mediante escalas estadísticas, e incluso en la propia funcionalidad de que no haya un declive o si esto afecta a nuestro país, ya que puede correr un riesgo de aumento de los productos o impuestos que se elevan y que perjudican al país. También aquí implica lo que es el salario mínimo de los trabajadores, permite diferenciar entre lo que es positivo y lo que es normativo. También una disciplina compleja que no solo estudia los mecanismos de los mercados y las decisiones individuales, sino también cómo las decisiones colectivas y las políticas públicas influyen en la estabilidad y el progreso de las naciones. Por último, la creación de este video ha sido mucho más que un simple proyecto. Ha sido un viaje de aprendizaje en el que cada idea, cada escena y cada detalle reflejan el conocimiento que hemos construido a lo largo de las unidades 1, 2 y 3 de la asignatura de macroeconomía, desde la planeación.